Hola maestra, buen día. Hoy vamos a hablar sobre el derecho de los tratados. Mi equipo está conformado por Anaya Vargas Andrea, Castillo Peralta Diana Vanessa, Donato Mosqueda Vanessa, García Quirós Mabel, Ledesma Almanza Atsiri, López Vázquez Ilse Ivette, Reyes Zamora Erika y Zapata Díaz Dafne Denise. Somos del grupo 4712 de la materia de legislación internacional. Vamos a comenzar con el tema 3.1, que es el tratado como un acto jurídico y como norma convencional. El tratado es un acto jurídico en el que intervienen voluntades humanas por conducto de mandatario de un país. Se entiende por tratado que es un acuerdo internacional celebrado por escrito entre estados y regido por el derecho internacional, ya que en un instrumento único en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación en particular, crea, regula, modifica o extingue una relación jurídica internacional. Cabe mencionar que un acuerdo internacional, convenio internacional, entre otros, o cualquier denominación es sinónimo de tratado. Tema 3.2. Definición y clasificación de los tratados. Por el número de estados. Bilaterales, celebrado por dos estados. Multilaterales, plurilaterales, celebrados por tres o más estados. Por la formalidad, están simples y complejos. En simples requieren de negociación y firma, y complejos requieren de una negociación, firma y ratificación. Por la importancia, tratados de ley. Establecen normas generales, se aplican a cuestiones presentes y futuras. Y los tratados contrato, que establecen normas particulares que resuelven un asunto en particular. También está por el objeto, que son los tratados económicos, tratados políticos, los comerciales, tratados culturales, de defensa, entre otros. Y por último, por la posibilidad de acceso, que existen dos, el tratado abierto y el tratado cerrado. El abierto admite a la adhesión de terceros estados. A su vez puede ser de dos tipos, que es restringido o universal. Y el cerrado no admite a la adhesión de terceros estados. El siguiente tema es la capacidad para concluir tratados. Esta es la consecuencia de la plenitud de las competencias internacionales. Las organizaciones internacionales tienen la capacidad para concluir tratados. Un tratado puede anularse por la disposición de derecho interno concernientes a la competencia para celebrar tratados, por la restricción específica de poderes del representante, por errores que se cometen al crear los tratados o traducirlos, por dolo, por corrupción y coacción. Si el objeto del tratado es ilícito, este se anula y por ende las disposiciones del tratado carecen de fuerza. Plenos poderes. Los plenos poderes es un documento mediante el cual se designa a una o varias personas para representar a un Estado en cualquier celebración de tratados. La figura de plenos poderes es muy importante en el derecho internacional porque quien los posee puede autenticar el texto y manifestar consentimiento del Estado. Adopción y autenticación. La adopción del texto es el consentimiento de los estados participantes en la elaboración del tratado. En el artículo 9 de la Convención de Viena de 1969, en el segundo párrafo se hace referencia a que no es necesario que todos los estados voten a favor. Se puede hacer con 2/3 partes de votos para su adopción. Los estados deben de obedecer y cumplir con lo establecido. ¿Y qué es la autenticación? Esto es cuando se establece como auténtico y definitivo. Es por eso que se debe de poner mucho énfasis en la traducción, puesto que si se traduce mal se pueden generar problemas entre los estados. La autenticación tiene lugar con la firma ad referendum, que este es un acto donde los estados hacen constar su consentimiento. La firma y los estampados por los representantes de los estados, y con esto se establece como auténtico y definitivo y se da comienzo a pacta sunt servanda, que significa los contratos están para mantenerse.
Bueno, el siguiente tema a tratar es el consentimiento por obligarse y básicamente este hace referencia desde el artículo 11 hasta el artículo 15. Bueno, en el artículo 11 encontramos lo que son las formas de manifestación del consentimiento en obligarse por un tratado. Y básicamente pues este es el consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado, y este se puede manifestar mediante lo que es la firma, el canje de instrumentos que obviamente lo constituyen un tratado, la ratificación, la aceptación, la aprobación o la adhesión, o en cualquier otra forma, bueno, que sea convenido. Y bueno, este consentimiento de una organización internacional debe obligarse por un tratado para que este pueda manifestarse mediante lo que es la firma. Seguido de ello, pues encontramos lo que es el artículo 12, que esto es el consentimiento en obligarse por un tratado manifestado mediante la firma. Y básicamente es el consentimiento de un Estado o de una organización internacional, y en este pues obviamente debe de obligarse por un tratado que este se manifestará mediante la firma de su representante. Y básicamente de ellos se desprenden pues varios incisos, como lo es el tratado. Bueno, este tratado debe disponer de la firma que tendrá efecto en ello. Este también tiene que constar de otro modo en que los estados negociadores o las mismas organizaciones, según sea el caso, pues hayan convenido que la firma tenga ese efecto. Y bueno, después de ello también es lo que es la intención del Estado o de la misma organización de poder dar ese efecto a la firma, para que de ellos se desprendan lo que son los poderes de su representante, y bueno, se haya manifestado durante lo que es la misma negociación. Y bueno, para efecto de ello, pues obviamente en ello es una rúbrica de un texto que equivaldrá a la firma del tratado, y bueno, es cuando conste que los estados negociadores o las mismas organizaciones pues lo hayan convenido así. Y esta firma pues hace efecto de un referéndum de un tratado por el representante del Estado o de la misma organización internacional, y bien, esta pues equivaldrá a lo que es la firma definitiva de este tratado, si es que el Estado la confirma. Y bueno, en el artículo número 13 es el consentimiento en obligarse por un tratado manifestado mediante el canje de instrumentos que constituyen un tratado. Básicamente esto es el consentimiento de los estados entre organizaciones también internacionales, y bueno, estos están obligados por un tratado constituido en lo que son los instrumentos canjeados. Entre ellos pues obviamente se manifiesta el canje, ¿no? En cuanto a ello, pues son cuando los instrumentos dispongan de su canje, pues obviamente va a tener ese efecto. Y de otro modo es cuando los estados o las mismas organizaciones han convenido que el canje de los instrumentos pues haga ese efecto. Y el artículo número 14 es el consentimiento en obligarse por un tratado manifestado mediante la ratificación o un acto de confirmación formal, la aceptación o la aprobación. Y bueno, de ello es el consentimiento que de un Estado en obligarse por un tratado debe de manifestarse mediante la ratificación. Para ello, pues el tratado tiene que disponer el consentimiento para así poderse manifestar. Obviamente, de otro modo, los estados, tanto Estado u organización, siempre lo tienen que convenir para que de ellos se exija lo que es la ratificación. Y bueno, cuando también el representante del Estado también hace efecto, bueno, pues cuando haya firmado el mismo tratado a reserva de lo que es la ratificación. Y bueno, también esto es pues cuando existe lo que es la intención del Estado de poder firmar ese tratado, para que de ello se desprende de los plenos poderes de los representantes, o bueno, esto se haya manifestado durante la misma negociación. Para ello, obviamente también encontramos lo que es el consentimiento de una organización internacional, y esto es cuando el mismo tratado se disponga de tal consentimiento, y bueno, esto se manifiesta mediante un acto de confirmación formal. Para ello, obviamente lo mismo, esto consta dentro del mismo Estado, la organización, según el caso que haya sido, y estos pues son organizaciones negociadoras que hayan convenido que así se exija, y cuando también el representante pues haya firmado el mismo tratado. Para ello pues existe lo que es la intención de poder firmar ese mismo tratado a reserva del acto de confirmación formal. Y bueno, obviamente esto también se desprende de lo que son de los plenos poderes del representante. Y bueno, también encontramos el consentimiento del mismo Estado o la organización internacional, y bueno, esto básicamente es por un tratado en el que se manifiesta mediante la aceptación o la aprobación.
en condiciones que obviamente sean semejantes y pues estas se rijan a través de la ratificación o según el caso, pues en este caso sea un acto de confirmación formal. ¿Para qué? Pues para que así pueda existir un orden. Y bueno, en el artículo número 15 encontramos el consentimiento en obligarse por un tratado manifestado mediante la adhesión. Y bueno, este es el consentimiento de un Estado o de la misma organización internacional. Y bueno, en obligarse por un tratado mediante el cual se va a manifestar la adhesión. En este caso, pues se desprenden 3 incisos, que es el inciso A, cuando el tratado disponga de que pues el Estado o la organización tiene que manifestar tal consentimiento, ¿no? Mediante la adhesión. Ahora, también consta cuando de otro modo el mismo Estado o la organización, dependiendo del caso, pues hayan convenido, ¿no? Este tratado, este convenio, pues, y se puede manifestar igual mediante el consentimiento. Y bueno, esto es cuando las mismas partes hayan convenido ulteriormente que pues el Estado o la misma organización lo puede manifestar mediante la adhesión. Las reservas definidas son una declaración unilateral, la cual cualquiera puede ser enunciada por cualquiera o cualquier denominación. Esta principalmente es creada por un Estado para aceptar o aprobar el tratado al que debe adherirse. En este caso puede ser a cualquier tratado internacional. Tiene el objetivo de modificar los efectos jurídicos. Esto quiere decir que cada tratado tiene una diferente validación en cuanto a las reservas. Entonces, tiene el objetivo de que se hagan cumplir las normas y los acuerdos que tenga cada tratado internacional. Y ahora toca hablar de las entradas en vigor. Bueno, cuando un tratado entra en vigor, esto significa que ya llegó la fecha en la que estaba concretado. Y a la falta de esta fecha, cuando haya una constancia de que todas las partes ya están totalmente convencidas y ya está consentido la obligación, esta etapa representa la negociación. Entonces, al final de la negociación, ambas partes tienen que definir un lugar y una fecha para que se pueda firmar el tratado y de este modo se puedan hacer válidas las anotaciones que están dentro del tratado. Continuando con el tema aplicación territorial, en el anuario de la Comisión de Derecho Internacional 1966, volumen 2, en el artículo 57, aplicación territorial de los tratados, dice que salvo que se deduzca del tratado una intención diferente o conste de otro modo, la aplicación de un tratado se extenderá a la totalidad del territorio de cada parte. Por otro lado, en la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados entre estados y organizaciones internacionales de 1988, en la sección 2, en el artículo 29, ámbito territorial de los tratados, se dice que un tratado entre uno o varios estados y una o varias organizaciones internacionales será obligatorio para cada uno de los estados partes por lo que respecta a la totalidad de su territorio, salvo que una intención diferente se desprenda de él o conste de otro modo. Continuando con el tema tratados sucesivos, en el Convenio de Viena sobre el Derecho de los Tratados, adoptado en Viena el 23 de mayo de 1969, en el artículo 30, aplicación de tratados sucesivos concernientes a la misma materia, dice que, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 103 de la Carta de las Naciones Unidas, los derechos y las obligaciones de los Estados partes en tratados sucesivos concernientes a la misma materia se determinarán conforme a los siguientes párrafos. Cuando un tratado especifique que está subordinado a un tratado anterior o posterior, o que no debe ser considerado incompatible con ese otro tratado, prevalecerán las disposiciones de este último.
Cuando todas las partes en el tratado anterior sean también partes en el tratado posterior, pero el tratado anterior no quede terminado ni su aplicación suspendida conforme al artículo 59, el tratado anterior se aplicará únicamente en la medida en que sus disposiciones sean compatibles con las del tratado posterior. Cuando las partes en el tratado anterior no sean todas ellas partes en el tratado posterior, en las relaciones entre los estados partes en ambos tratados se aplicará la norma enunciada en el párrafo 3. En las relaciones entre un estado que sea parte en ambos tratados y un estado que solo sea en uno de ellos, los derechos y obligaciones recíprocos se regirán por el tratado en el que los estados sean partes. En el párrafo 4 se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 41 y no se prejuzgará ninguna cuestión de terminación o suspensión de la aplicación de un tratado conforme al artículo 60, ni ninguna cuestión de responsabilidad en que pueda incurrir un Estado por la celebración o aplicación de un tratado cuyas disposiciones sean incompatibles con las obligaciones contraídas con respecto a otro Estado en virtud de otro tratado. En cuanto a los efectos de los tratados, estos producen plenos efectos entre las partes. Solo las partes pueden limitar estos efectos mediante una estipulación en el propio tratado o por medio de las reservas. Un problema especial es el relativo a si los tratados pueden producir obligaciones y derechos respecto a terceros estados. ¿Cómo se aplican estos tratados? Pues de acuerdo con nuestro sistema jurídico, el Ejecutivo Federal puede celebrar tratados internacionales y tales tratados solo requieren de la aprobación del Senado sin que sea necesaria la intervención de otro órgano para que el presidente pueda ratificarlos o adherirse a ellos en el ámbito internacional. A continuación explicaré el tema 3.11, interpretación. Bueno, para la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, en el artículo 31, el tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que hay de atribuirse en el contexto de estos y teniendo en cuenta su objetivo y su fin. De tal forma, la Convención acepta que se puede acudir a medios de interpretación complementarios, en particular a los trabajos preparatorios y a las circunstancias de su celebración para confirmar el sentido. Recordando que para el contexto del tratado estará constituido por el conjunto de las disposiciones convencionales con las cuales el texto en discusión se encuentra en una relación de dependencia lógica, y la interpretación por referencia al derecho internacional general es la consecuencia lógica de la idea y esta la base de toda interpretación de los tratados, a saber que los textos no se sitúan jamás en el vacío y es resultante de términos muy precisos de texto. Debe siempre considerarse inserta en los marcos de derecho internacional general. Si bien, en la Convención de Viena del 28 de abril de 1998, en el artículo 34, norma general concerniente a terceros estados y terceras organizaciones, nos dice que un tratado no crea obligaciones ni derechos para un tercer estado o tercera organización sin el consentimiento de este estado o de esa organización. Para el artículo 35, tratados en que se prevén obligaciones para terceros estados o terceras organizaciones, la aceptación de la obligación por parte del tercer estado se expresa por escrito. Y para el artículo 36, tratados en que se prevén derechos para terceros estados o terceras organizaciones, una disposición de un tratado dará origen a un derecho para un tercer estado, si con ella las partes en el tratado tienen la intención de conferir ese derecho al tercer estado. Continuamos con el tema de las enmiendas de los tratados. La enmienda se concibe en lo que es el régimen de Convención de Viena y se le conoce como el cambio de alguna o algunas disposiciones del tratado, y esta afecta a todos los estados que son parte. Junto a esta figura, la modificación se refiere a lo que es un acuerdo que se celebra únicamente entre algunas de las partes para poder modificar el tratado. En el artículo 39 de la Convención de Viena se establece la regla general que se requiere para el acuerdo de las partes.
A este se le aplicarán las normas generales sobre celebración de tratados. La regla general. La regla general se encuentra dentro de lo que es el artículo 39 del Convenio de Viena y aquí prevé la posibilidad de enmienda de todos los tratados siempre y cuando sea por acuerdo entre las partes. El procedimiento para llevarla a cabo será el mismo que el empleado para la celebración de los tratados y su entrada en vigor, salvo que se estipule otra cosa. Existen otro tipo de reglas para los tratados multilaterales, los cuales se encuentran dentro del artículo 40, pero estas reglas son más específicas y de carácter supletorio, pues según el párrafo 1 de dicho artículo, el tratado puede disponer de otra cosa. Las reglas específicas de las que habla esta enmienda de los tratados multilaterales son las siguientes. La primera es que debe atenerse a lo que disponga el tratado sujeto a la enmienda. La segunda es que, a falta de la estipulación expresa, se le notificará la propuesta de enmienda a todos los estados contratantes, los cuales podrán participar en la decisión sobre las medidas que haya que adoptar con relación a la propuesta o en las negociaciones y en la celebración de cualquier acuerdo de enmienda. La última es que todo estado facultado para llegar a ser parte en el tratado original podrá hacerlo del tratado enmendado. Continuamos con el tema de duración, terminación e invalidez de los tratados internacionales. La duración de los tratados pueden ser, como número 1 tenemos de duración determinada. Esto quiere decir que pasado un plazo se extinguen. Luego tenemos de duración prorrogables. Está bien expresa o tácticamente, es frecuente a la cláusula de prórroga táctica por periodos determinados, salvo denuncia expresa dentro de un término preestablecido. Luego tenemos la de duración indeterminada. Esta se da salvo denuncia del mismo. Tenemos también la de según el tipo de obligaciones creadas. Tendremos lo que son tratados ley. Estos establecen normas de aplicación general que jurídicamente se encuentran en un pedestal superior a las leyes internas de los países firmantes. Y también tenemos los tratados contrato, que estos suponen un intercambio de prestaciones entre partes contratantes. Ya por último tenemos de duración por su forma de conclusión. En esta podemos encontrar lo que son tratados concluidos de forma solemne y tratados concluidos de forma simplificada, que luego son enviados por el Poder Ejecutivo al Poder Legislativo para opinión y aceptación. Luego tenemos lo que es la terminación. Bueno, pues la terminación de un tratado o retiro de él en virtud de sus disposiciones o por consentimiento de las partes podrán tener lugar conforme a lo que son las disposiciones del propio tratado que viene en el artículo 54A del Convenio de Viena. Como primer causa de terminación puede ser por consentimiento de las partes, después de consultar a los demás estados contratantes. Como segunda causa puede ser por denuncia, siempre que conste la intención de las partes en autorizarla o bien se deduzca de la naturaleza del tratado. Normalmente todo tratado incorpora lo que es una cláusula de denuncia unilateral, la cual suele incluir las siguientes condiciones que se basan en el principio de la buena fe y en el respeto al resto de partes en el tratado, que son la notificación expresa al depositario o en su ausencia, al resto de partes en el tratado. Puede ser preaviso de una cierta manera o cierto plazo temporal y por explicación de los motivos de la denuncia. Otra causa de terminación es por abrogación táctica.
Y quiere decir cuando todas las partes celebren posteriormente otro tratado sobre la misma materia y conste o se deduzca la intención de las partes de regirse por el tratado posterior. También puede ser en los casos en que los tratados sean incompatibles o no aplicables simultáneamente. Otra causa más puede ser la de violación grave. Esta como consecuencia de una violación grave del tratado se faculta a la otra parte en los tratados bilaterales y a las otras partes unánimamente en los multilaterales para darlo por terminado. Otra causa puede ser la imposibilidad de cumplimiento y esta es por imposibilidad de subsiguiente cumplimiento como consecuencia de la desaparición o destrucción definitivas de un objeto indispensable para dicho fin. Otra causa de terminación puede ser el cambio fundamental de circunstancias. Por un cambio fundamental de las circunstancias existentes en el momento de la celebración del tratado no previsto por las partes. Esta causa es conocida como cláusula rebus sic stantibus y ha sido objeto de amplio desarrollo y debate doctrinal. En este caso deben de darse las siguientes condiciones. Como número 1 es que la existencia de dichas circunstancias constituya una base esencial del consentimiento. Otra es que dicho cambio tenga por efecto modificar radicalmente las obligaciones que aún deben cumplirse. Otra, que el tratado no establezca una frontera. Y por último, que el cambio de circunstancias no resulte de una violación de la parte que lo alega. Y ya por última causa para dicha terminación de un tratado puede ser por norma del ius conges, la cual es la aparición de una nueva norma imperativa del derecho internacional general, la cual hará que todo tratado existente que se oponga a la misma se convierta en nulo y se dé por terminado. Bueno, luego tenemos lo que es la invalidez. Bueno, la invalidez, según el régimen de Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, se puede distinguir entre causas de nulidad absoluta y causas de nulidad relativa. La nulidad relativa se da en los siguientes casos. Como número 1 es la manifestación del consentimiento en violación manifiesta de una norma de importancia fundamental del derecho interno relativa a la competencia para celebrar tratados. 2. Puede ser cuando el representante del Estado tenía una restricción específica de sus poderes para manifestar el consentimiento del Estado. 3. Puede ser en caso de error sobre una situación que sea base esencial del consentimiento, siempre que el Estado que lo alega no contribuyera con su conducta al error de las circunstancias y que fueran tan evidentes que estuviera advertido de él. 4. Puede ser en los casos de dolo. Se entiende por tal que deriva de una conducta fraudulenta de otro Estado negociador. Y por último, puede ser en los casos de corrupción del representante de un Estado, efectuada directa o indirectamente por otro Estado negociador. Esta nulidad relativa supone lo que es la existencia de una causa de nulidad del tratado, pero respecto del que cabe la posibilidad que se vea convalidado por un acuerdo expreso entre las partes o por un comportamiento tal que equivalga a una aquiescencia, que quiere decir consentimiento o permiso. Como nulidad absoluta se puede dar en los siguientes casos: cuando el consentimiento en obligarse ha sido conseguido por coacción, lo cual establece el artículo 51 del Convenio de Viena. 2. Cuando la celebración del tratado que se ha conseguido por la amenaza o el uso de la fuerza sea con violación a los principios del derecho internacional, los cuales vienen en la Carta de las Naciones Unidas y se encuentran dentro del artículo 52 del Convenio de Viena. Y
3. Cuando el tratado en el momento de su celebración esté en oposición de una norma imperativa del derecho internacional general. Este mismo artículo, que es el 53 del Convenio de Viena, en su párrafo segundo define la norma de ius conges del siguiente modo: para los efectos de la presente convención, una norma imperativa de derecho internacional general es una norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional de estados en su conjunto como norma que no admite acuerdo en contrario y que solo puede ser modificada por una norma ulterior de derecho internacional general que tenga el mismo carácter. Y bueno, otro tema a tratar importante es el depósito, registro y publicación. Y básicamente el depósito de los tratados internacionales, pues tradicionalmente el depósito de los instrumentos de ratificación, aceptación o adhesión, pues eran un tratado multilateral y era el gobierno del estado, pues obviamente, que hubiera actuado conforme a la sede en cualquier conferencia internacional en la que el instrumento, pues obviamente hubiese sido negociado. Y bueno, con la aparición de esto de los organismos internacionales, pues que no son de otra forma más que la relación de las conferencias internacionales, en el cual en ello pues se adoptan lo que son los textos de convenciones multilaterales. Y bueno, de ello pues la Convención de Viena no hizo más que recoger pues obviamente la práctica y de hecho en su artículo 76 establece que el depósito puede ser una o más estados, en este caso pues también una organización internacional o el principal funcionario administrativo de dicha organización. Y bueno, los tratados internacionales pues que se celebran bajo los auspicios de Naciones Unidas es normalmente el secretario general quien actúa como depositario. Y bueno, el registro de los tratados, pues en el registro de los tratados era lo que en la sociedad de era en la era de la Sociedad de Naciones, o bueno, esta era la preocupación del presidente Wilson, que por efectos nocivos de la diplomacia secreta, pues obviamente los tratados deben registrarse y ser públicos, ya que pues en el artículo 18 del pacto establecía que la obligación, establecía lo que es la obligación y sancionaba su incumplimiento. En este caso pues no tendría el tratado fuerza obligatoria hasta ser registrado. Y bueno, en la Carta de la ONU se impone a los estados miembros, pues obviamente que tenga idéntica obligación, aunque su incumplimiento solo impide hacer el valor del tratado ante cualquier órgano de la ONU. Y bueno, para la publicación de los tratados internacionales, pues los tratados después de su entrada en vigor, pues estos se transmitirían a lo que es la Secretaría de las Naciones Unidas para su registro o archivo, e inclusive la misma inscripción, según fuera el caso para la misma publicación. Y bueno, la designación de un depositario constituiría lo que es la autorización para que éste se realice y bueno, se hagan los actos previstos. A continuación tenemos el régimen de reservas en los tratados. Bueno, estas reservas en los tratados son la expresión de voluntad y flexibilidad negociada de los estados que acuerdan privilegiar por encima de cualquier consideración doctrinal que tengan. Además, contiene aspectos principales como puede ser la declaración unilateral, ya que ésta se manifiesta en el consentimiento de un estado respecto a un tratado. También tenemos lo que es cualquiera que sea su enunciado o denominación. Otra podría ser que en el momento de su formulación, según las convenciones de 1969, 1978 y 1986, se formula en un momento preciso de proceso de celebración de un tratado. También pues en cuanto a su objeto, ese se excluye a que se modifiquen los efectos jurídicos de ciertas disposiciones del tratado en su conjunto con aspectos específicos. Asimismo contiene criterios como son los elementos formales, estos se dan por escrito, los elementos espaciales, ya que estos se realizan en un tratado multilateral, y el elemento formal, este igual es por escrito. Las reservas pues es un acto formal que se hace por escrito y se comunica a través del depositario. También tenemos lo que son los fundamentos. Este cuenta con un doble fundamento, que es el teórico y el práctico.
El teórico pues está en la soberanía estatal y en consecuencia es que un estado puede negarse a ratificar convenios firmados o no formar parte del mismo convenio contra su propia voluntad. Y en práctico se refiere a que las reservas radican en el deseo de que participen en los tratados multilaterales el mayor número de los estados posibles. Después pasamos a lo que es México y el derecho de los tratados. Sabemos que el orden jurídico se forma mediante un conjunto de normas como el sistema jurídico mexicano, cuyo fundamento se encuentra en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Este se clasifica en lo que es la Constitución Política, las leyes constitucionales, los tratados internacionales, el derecho federal ordinario y el derecho local. En cuanto a la recepción del derecho internacional dentro del marco jurídico mexicano, tenemos lo que es la Constitución. Esta se encuentra por encima del resto del orden jurídico. Entonces, la validez que tenga el orden jurídico internacional se encontrará sujeta al reconocimiento que realice la Constitución de nuestro país. Entonces, ya sabemos que el derecho internacional en estos momentos se forma parte de lo que es el orden jurídico de nuestro país, que es México.